La palabra en el día de hoy la vamos a encontrar en el libro de Josué. Vamos a estar leyendo bastante y yo les pido que aquellos que trajeron su Biblia puedan seguir conmigo. Aquellos que no tienen su Biblia pueden seguir también en la pantalla. Vamos a leer desde el capítulo 5, versículo 13, hasta el capítulo 6, versículo 20. Y la palabra del Señor dice: cierto día, Josué, que acampaba cerca de Jericó, levantó la vista y vio a un hombre de pie frente a él, espada en mano. Josué se le acercó y le preguntó: ¿es usted de los nuestros o del enemigo? De ninguno, respondió. Me presento ante ti como comandante del ejército del Señor. Entonces Josué se postró rostro en tierra y le preguntó: ¿qué órdenes trae usted, mi señor, para este siervo suyo? El comandante del ejército del Señor le contestó: quítate las sandalias de los pies, porque el lugar que pisas es sagrado. Y José le obedeció. Las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas. Nadie podía salir o entrar, pero el Señor le dijo a Josué: he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad. Así lo harán durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuernos de carneros y marcharán frente al arca. El 7º día ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar a voz en cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les ordenó: carguen el arca del Señor, del pacto del Señor, y que 7 de ustedes lleven trompetas y marchen frente a ella. Y le dijo al pueblo: adelante, marchen alrededor de la ciudad, pero los hombres armados deben marchar al frente del arca del Señor. Cuando Josué terminó de dar las instrucciones al pueblo, los 7 sacerdotes marcharon al frente del arca del pacto del Señor, tocando sus trompetas, y el arca del pacto les seguía. Los hombres armados marchaban al frente de los sacerdotes que tocaban las trompetas, y tras el arca marchaba la retaguardia. Durante todo ese tiempo, las trompetas no cesaron de sonar. Al resto del pueblo, en cambio, Josué le ordenó marchar en silencio, sin decir palabra alguna ni gritar, hasta el día en que les diera la orden de gritar a voz de cuello. Josué hizo llevar el arca alrededor de Jericó una sola vez. Después el pueblo regresó al campamento para pasar la noche. Al día siguiente Josué se levantó temprano y los sacerdotes cargaron el arca del Señor. Los 7 sacerdotes que llevaban las trompetas tomaron la delantera y marcharon al frente del arca mientras tocaban sus trompetas. Los hombres armados marchaban al frente de ellos, y tras el arca del Señor marchaba la retaguardia. Nunca dejaron de oírse las trompetas. También en este segundo día marcharon una sola vez alrededor de Jericó y luego regresaron al campamento. Así hicieron durante 6 días. El 7º día, a la salida del sol, se levantaron y marcharon alrededor de la ciudad, tal como lo habían hecho los días anteriores, solo que en ese día repitieron la marcha 7 veces. A la 7ª vuelta, los sacerdotes tocaron las trompetas y Josué le ordenó al ejército: empiecen a gritar, el Señor les ha entregado la ciudad. Jericó, con todo lo que hay en ella, será destinada al exterminio como ofrenda al Señor. Solo se salvarán la prostituta Rahab y los que se encuentran en su casa, porque ella escondió nuestros mensajeros. No vayan a tomar nada de lo que ha sido destinado al exterminio, para que ni ustedes ni el campamento de Israel se pongan en peligro de exterminio y de desgracia. El oro y la plata y los utensilios de bronce y de hierro pertenecen al Señor. Colóquenlos en su tesoro. Entonces los sacerdotes tocaron las trompetas y la gente gritó a voz de cuello, ante lo cual las murallas de Jericó se derrumbaron. El pueblo avanzó sin ceder ni un centímetro y tomó la ciudad. Esta es palabra de Dios.
Hermanos, oremos. Padre amado, te damos infinitas gracias por la oportunidad de estar en tu presencia, estar en tu templo, estar contigo, Padre mío. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos acompañe durante este mensaje y que nosotros abramos humildemente nuestros corazones para el mensaje que tienes para nosotros. Gracias por ser un buen Padre. Gracias por tus promesas. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien amamos. Amén. Yo quiero que se acuerden ustedes de una película que se llama Encontrando a Nemo. Encontrando a Nemo. ¿Se acuerdan de esa película? Fue producida en el año 2003 por Pixar. Fue una película hecha totalmente con computación, básicamente digital. Y de hecho fue la primera película que obtuvo el premio Grammy como la película con la mejor animación. Tuvo en su época millones de dólares, se recibieron. Una gran película, una película para niños, una película realmente que nos mueve de cierta manera, porque hay algo interesante en ella que estamos viendo y que refleja también lo que ocurrió en Jericó en ese momento, en la toma de Jericó. Y es la perseverancia, es la fe. La historia, si se acuerdan, es de un pescado, perdón, el padre del pescado, de Nemo, que se llamaba, el padre se llamaba Marlin, y tiene solo a su hijo, porque hubo un ataque de la barracuda. ¿Se acuerdan al principio de la película? Hay un ataque de un pescado barracuda que acaba con la esposa, acaban también con los huevitos que tenían. Solo queda el padre Marlin con Nemo. Y Nemo va el primer día a su colegio y se pierde. Y lo toman unos buceadores, aquellos que vieron la película. Y esos buceadores se los llevan a Sydney, a Australia. Y toda la película ocurre cuando estaban allí básicamente en Australia, en el coral de Australia. Luego después el papá tuvo la energía y tuvo el deseo: yo voy a rescatar a mi hijo. Y es así que la película se desenvuelve. Y encuentra a otra persona, ¿se acuerdan? Otro pescadito, perdón, una persona que se llamaba Dory. Y Dory y el papá son los que durante toda la película llevan en transcurso en lograr rescatar a Nemo y mantenerse siempre perseverando. Yo les traigo un clip de la parte que vamos a estar identificando como parte del mensaje también. Pasemos este clip, por favor. Vaya, qué cisco. ¡Las gafas! ¿Dónde están? ¡No! ¡No! ¡Las gafas! ¡Cógelas! ¡Las gafas del buzo! ¡Cógelas! La. Esto no tiene fondo, ¿eh? ¡Eco, eco! Hola, ¿qué haces? No están. He perdido las gafas. ¿Qué, se te han caído? ¡Se te han caído a ti! Era mi única oportunidad de encontrar a mi hijo. Escucha, don Agallas gruñón. Cuando huye la suerte, ¿sabes qué hay que hacer? No quiero saberlo. Sigue nadando, sigue nadando, sigue nadando, nadando, nadando. ¿Qué se hace? Nadar. Sí. Dory, calla. Dory. Yo voy nadando. Dory. Si tu mal te abruma y te Cállate. hace Ahora se me va a meter la cancioncita en la cabeza. Perdón. Sigue nadando, sigue nadando, sigue nadando. Y después al final de la película vemos cómo encuentra finalmente a Nemo y es apresado por unos pescadores que tenían básicamente, estaban pescando de manera industrial y se llevan también, en este caso, a Dory. Y es Nemo quien le ayuda a Dory a rescatarlos y le dice al resto de pescados que están allí apretados: sigan nadando. No desfallezcan, sigan nadando y vamos a obtener la liberación. Esta es la parte final de la película. ¡Adelante! ¡Diles a todos los peces que naden hacia abajo!
¡Rápido! ¡Venga! Dory, hay que decirles a todos que... ¡Hay que empujar hacia abajo! ¿Entendéis lo que os estoy diciendo? ¡Hacia abajo! ¡Que todo el mundo empuje! ¡Tenéis que nadar hacia abajo! ¡Nadar! ¡Con fuerza! ¡Nadar con fuerza! ¡Hacia abajo! ¡Hacia abajo! ¡No os rindáis! ¡Seguid nadando! ¡No paráis de nadar! ¡Muy bien! ¡Está funcionando! ¡No paráis de nadar! ¡Seguid nadando! ¡Sí, papá! ¡Lo estás haciendo bien, hijo! ¡Eso es mi papá! ¡Venga, hay que llegar al fondo! ¡Seguid nadando! Sigue nadando, sigue nadando. ¡Ya casi está! ¡Seguid nadando! Sigue nadando, sigue nadando, sigue nadando. Y vamos ahora a la historia que acabamos de leer. Para colocarles en contexto, el pueblo de Israel ya había salido de Egipto. Habían estado aproximadamente 430 años en esclavitud. Moisés, Dios llama a Moisés, Moisés sabe la historia, Moisés rescata al pueblo, tenemos las 10 plagas y durante todo el tiempo estuvieron, casi 40 años estuvieron en el desierto hasta encontrar la tierra prometida. Dios iba a liberar a su pueblo e iba a entregarle también la tierra prometida después de 40 años de haber estado. Y ya llegan acá, cuando estamos leyendo las escrituras, cuando ya estamos llegando a este punto, es que se encuentran con Jericó. Jericó era la primera ciudad que iban a encontrar en la tierra prometida. Y tenían que tumbarla, obviamente, porque era parte del llamado que vamos a hacer, que vamos a leer. El Señor le había pedido, acaben con Jericó, acaben absolutamente con todo para que ustedes puedan llegar y tomar la tierra prometida que les había pedido. Entonces leímos, volvamos otra vez a los versículos 13 a 15, en donde encontramos el momento en el cual quizás Josué ya había llegado, ya habían atravesado también el río Jordán y ya habían cruzado, gracias al Señor, porque el río lo había logrado a través del Señor parar para que ellos pasaran con el arca. Estaban justo mirando a Jericó y mirando la fortaleza, mirando las murallas. Y en ese momento Josué, quizás una mañana, en donde estaba pensando, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer para lograr liberar y acabar con Jericó? Se encuentra con un hombre que después se da cuenta que no es un hombre normal, que es un hombre divino, que es el ángel del Señor. Leamos el verso del verso 13 al 15. Cierto día Josué, que acampaba cerca de Jericó, levantó la vista y vio a un hombre de pie frente a él, espada en mano. Josué se le acercó y le preguntó, ¿es usted de los nuestros o del enemigo? De ninguno, respondió. Me presento ante ti como comandante del ejército del Señor. Entonces Josué se postró rostro en tierra y le preguntó, ¿qué órdenes trae usted, mi señor, para este siervo suyo? El comandante del ejército del Señor le contestó, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar que pisas es sagrado. Y Josué le obedeció. Noten varias cosas que son importantes en lo que acabamos de leer. Primero, la persona que se encuentra tenía la espada abierta, es decir, estaba listo para la guerra. E inmediatamente Josué se aproxima, no tiene miedo Josué. Josué lo ve y le dice, bueno, aquí tengo que saber, ¿está conmigo o está en contra mío? ¿Es un guerrero de parte de los cananitas o es alguien que pertenece a nosotros? Responde con fe. Y notemos también algo interesante, la respuesta de ninguno de los dos. De ninguno de los dos. En este momento estaba pensando cómo ataco y se dio cuenta, es el comandante de Dios, es Dios mismo el que está acá. Es Dios, es un carácter divino, es un ángel de Dios
el que está presente enfrente mío. Y lo primero que hace es postrar su rostro en divinidad, en reconocer que Él es divino, en reconocer que es Dios el que está hablándole. Y por ese motivo se arrodilla. Y le dice, quítate las sandalias. Igual que lo hizo con Moisés, si se acuerdan. Quítate las sandalias porque lo que tú estás pisando es tierra santa. Que claramente nos recuerda, es tierra santa, luego Jericó no puede estar ahí. Algo que no es divino, no puede estar en esa tierra prometida. Y es exactamente lo que nos pasa a nosotros. Algo en tu vida que posiblemente no está en este momento correcto. En este momento quizás hay algo que tú sientes que está siendo oprimido, que no logras derrumbarlo, que no logras acabarlo. Puede ser quizás un sentimiento de continuar sintiéndome grande, por ejemplo, algo que mintiendo quizás, o siendo orgulloso quizás, o quizás tengas una adicción probablemente. Tienes un Jericó en tu vida, pero nosotros tenemos que reconocer que nuestra vida es santa. Al ser cristianos, nosotros estamos pisando tierra santa. Tenemos que eliminar los Jericós de nuestra vida. Y lo podemos hacer. Claramente lo podemos hacer con la fuerza que nos da nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Lo podemos hacer. Noten también la respuesta de Él. He entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Aquí habla el Señor. Ya habla en pasado. Otra cosa que deben de notar también más adelante. Le dice, ya te entregué Jericó. En pasado, no es en presente. No es te voy a entregar a Jericó. No, es en pasado. Eso ya ocurrió. Esa es la promesa que nosotros también tenemos. Continuamente en las Escrituras. No te preocupes por lo que está ocurriendo en tu vida. Yo estoy contigo. Esa promesa es cierta. De hecho, por eso estamos en la serie, es muy cierto, porque estamos recordando momentos de la Biblia y versos de la Biblia, historias de la Biblia, que nos recuerdan que sus promesas son ciertas, que podemos confiar. Fe es confiar, no dudar en lo más mínimo de lo que dicen las Escrituras son ciertas. Y aquí claramente le está diciendo a Josué, te la entregué. Es un hecho, no dudes, te la entregué. Y nos dice a nosotros, te la entregué. Cualquier tema que tú tengas en tu vida, entrégamelo, te la entregué. Yo voy a hacer esa guerra por ti. Yo voy a acabar los Jericós que tú estás teniendo. Los problemas que tú estás teniendo. Quizás es porque no has encontrado trabajo tampoco. O quizás es una enfermedad. No sé el Jericó que tengas. Pero nuevamente nos invita la palabra. Nos invita la palabra que confíes en Él, en las fuerzas, en el ejército divino que te va a ayudar a acabar con ese Jericó que tienes en este momento. Los habitantes de Jericó seguramente estaban asustados. Seguramente estaban asustados porque ya habían visto lo que había pasado. Los liberó, ya seguramente, y lo dice las Escrituras también, los liberó de Egipto. Pasaron el Mar Rojo. Ya sabían que había pasado también el río de Jordán. Luego las murallas estaban totalmente cerradas y nadie podía entrar ni salir. Hermanos, Jericó es la ciudad más antigua del mundo. Es una ciudad que fue fundada aproximadamente o creada, de acuerdo a los arqueólogos, hace 9,000 años antes de Cristo. 9,000 años antes de Cristo. Todavía se puede ver las murallas allí destruidas. Todavía podemos mirarlas. De hecho, los anuncios que vamos a tener, yo estoy muy contento que vamos a organizar con el pastor Jason un viaje a la Tierra Santa. Un viaje a la Tierra Santa en el mes de marzo. Yo los invito, un paréntesis, yo los invito para la próxima semana, el miércoles a las 7 de la noche, vamos a tener una llamada en Zoom para explicarles sobre este viaje. Y Jericó es parte del viaje. Y vamos a hacer un grupo bilingüe, español e inglés. Y ojalá puedan todos
acompañarlos, los que deseen conocer la Tierra Santa. Jericó va a ser parte, y a todos los que están escuchándonos también, para que puedan estar en la llamada de la próxima semana, el miércoles a las 7 de la mañana. Las murallas de Jericó tenían, de acuerdo a los estudiosos, aproximadamente 25 metros de alto y 20 metros de grueso. Era una ciudad muy, pero muy fortalecida. Era difícil entrar, completamente difícil lograr desde el punto de vista humano de entrar. Estaban asustados los de Jericó, pero seguramente sentían muy bien, sentían fortalecidos. Aquí me quedo. Igual las cosas que tenemos en nuestra vida, aquí me quedo. Ese de pronto, eso que tú tienes y que no puedes eliminar de tu vida, eso que no puedes bloquearlo, está fortalecido y está con murallas, pero sepan que con nuestro Señor podemos liberarlas y acabarlo. Podemos acabarlo. Esa es parte del mensaje. Parte del mensaje. Y que no tenemos que rendirnos, porque como lo vamos a ver, el plan de rescate desde el punto de vista humano no tiene sentido, no tiene absolutamente sentido, porque lo que les dice es, acuérdense, lo que les dice es, ustedes van a estar marchando 7 veces alrededor de la ciudad no era tan grande como para no poderlo hacer, de hecho es posible, yo estaba estudiando, es posible darle la vuelta, quizás tardarían una mañana dando la vuelta o menos, pero son 7 veces que tienen que estar haciéndolo. Vamos a leer y recordar esos versos. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad, así lo harán 6 días. 7 sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuernos de carneros y marcharán frente al arca. El 7º día ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar a voz en cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. Noten varios detalles de la estrategia. Josué no le cuenta al pueblo. Josué no le dice al pueblo, vamos a estar dando 7 vueltas, vamos a estar cantando y todos van a seguir al arca del pacto. No. Josué sí recibe todas las instrucciones, pero no le dice al pueblo. Quizás es un mensaje para aquellos que son líderes. Porque normalmente lo que sucede quizás es que si le hubiera contado al pueblo que van a hacer eso durante 7 días, se hubieran revelado y hubieran dicho, pero ¿cómo así? No tiene sentido esa estrategia de estar con las trompetas y ni siquiera poder gritar ni usar nuestras armas, solo dando la vuelta. No, yo no le juego ese juego. Pero fue una enseñanza al pueblo. Confíen en mí. Confíen en mí. Confíen en nuestro Señor que nos va a dar la ciudad. Continúen 7 veces. Y el orden era, primero venía los guerreros, después venían los 7 sacerdotes tocando las 7 trompetas, después el arca del pacto que iba con ellos, y después también venían parte de los guerreros en la retaguardia, y por último venía el pueblo. Noten también que al pueblo le dice, no griten. Yo me imagino después de 40 años de haber estado en el desierto con ganas de pelear y acabar, de haber visto lo que había pasado, que ellos quisieran gritar. Es natural, hubiéramos dicho, no, vamos adelante, vamos a acabar, quizás decir algún tipo de insulto hacia los otros, pero no. Van a estar humildes cantando. Para mí es una ceremonia religiosa de mucho poder. Para mí yo lo interpreto divino, desde el punto de vista divino, de que allí está diciendo, es mi batalla, no va a ser tu batalla, no van a ser tus armas, voy a ser yo el que te voy a liberar y voy a romper esas murallas para que tú puedas entrar. Es parte del mensaje. Y yo creo que el mundo nos dice que nosotros tenemos que tener un plan también. El mundo nos dice que nosotros tenemos que estar supremamente preparados, armados hasta los dientes. El mundo nos dice que tenemos que tener ese plan meticulosamente, de tal manera que sepamos dónde vamos, cuánto nos falta. Nos falta poco, nos falta bastante hacer el cambio, lo cual está bien, pero en términos espirituales lo que se requiere es fe. Lo que se requiere es fe.
Y cada día levantarnos sabiendo que sus escrituras son ciertas, que sus promesas son verdaderas, que no hay por qué dudar, absolutamente no hay nada que dudar con el Señor. Yo me imagino lo que pensarían también las personas, imagínense lo que pensarían las personas que estaban allí en Jericó. Dirían, oiga, pero esta gente, ¿qué está haciendo? Escuchando la trompeta todo el día. Pasó una noche, pasó otra noche. Y quizás el temor, que pudo haber sido un efecto de lo que iba a pasar, te estuviera afectando, los estuviera afectando. Quizás era parte del plan del Señor, de que ellos se desesperaran y que el último día fueran 7 veces. Noten también que 7 es pronunciado 4 veces. 7 sacerdotes, 7 trompetas, 7 días. Y el último día da la vuelta 7 veces. El número 7 bíblicamente es completo. El número 7 significa está hecho, está completo. Refleja también la creación. La creación fue hecha en 7 días y el séptimo día descansó. Dios descansó en el séptimo día. El número 7 es completo y aquí se refleja claramente en las escrituras como ocurrió. Yo creo que leamos también Números capítulo 10 versículo 9. Porque la manera como se hace este cántico el último día solo está en 2 veces en la Biblia. Solo están 2 veces en la Biblia. La primera cuando hay la glorificación de Jesús con 2 de sus discípulos y en la palabra en griego. Y significa que la batalla va a ocurrir y que ya va a ser un hecho, completamente un hecho que van a destruir y van a tomar posición. Está en Números capítulo 10, versículo 9. Cuando estén ya en su propia tierra y tengan que salir a la guerra contra el enemigo opresor, las trompetas darán la señal de combate. Entonces el Señor se acordará de ustedes y los salvará de sus enemigos. Claramente le estaba diciendo y aplicando, ese último día va a ocurrir. 7. Y yo creo que parte del mensaje, hermanos, el título que le di a este mensaje es, no te detengas en el sexto. No te detengas en el sexto día. Porque quizás el siguiente día es cuando Él va a liberarte de lo que tú tienes. El siguiente día, las murallas de lo que está ocurriendo en tu vida. Probablemente estás orando por un hijo. Probablemente estás orando por tu matrimonio. Probablemente estás orando porque haya salud. Es una invitación a que sigas perseverando como Nimo lo hizo buscando, el padre buscando a Nimo en la película, pero también perseverando. Porque si tú paras, no vas a poder ver las promesas. Porque si no actuamos en obediencia, es realmente un pecado para el Señor. Él nos invita a que nosotros actuemos en obediencia y caminemos con fe y sigamos caminando con fe. No pares, porque probablemente estás en el sexto día y solo falta una vuelta para que tus oraciones sean completas. La escritura está llena de promesas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y Jesús nos dice todo el tiempo, no te preocupes, no te preocupes. El apóstol Pablo también, no te preocupes. Yo voy a estar contigo hasta el fin del mundo. Él está con nosotros. Él está con nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros. Y con Él podemos romper y acabar con todas las murallas que tengamos desde cualquier punto de vista. Jericó lo podemos, nuestros Jericós lo podemos eliminar. Oremos. Amado Padre, te damos infinitas gracias por el mensaje que nos has dado, Señor.
de saber que tus promesas son ciertas y que nosotros lo que tenemos que hacer es caminar en obediencia y no pararnos. Nunca pararnos. Te pedimos que nos sigas dando esa fe para que continuemos avanzando en nuestro caminar espiritual, Señor. De tal forma que el Espíritu Santo lo sintamos y sintamos esa presencia y ese gozo, Señor, que tú nos prometiste y que sabemos que es verdad, absoluta verdad. Te pedimos que en todos nuestros días esa tranquilidad llegue a nuestra alma y podamos seguir así avanzando. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que nos lo garantizó también cuando Él vino y estuvo con nosotros. Danos, Señor, la paz para seguir avanzando. Te pedimos esto en nombre de Jesucristo. Amén.